ayer. Primero pues un saludo acá a mis amigos Decio y Esperanza. Ellos son brillantes expositores. Y yo voy a primero saludarles y presentarme. Yo me llamo Lauro Ararigua Siccha. Soy de la SUAY, de la zona de los territorios de Quimsacocha, y soy actualmente presidente de la FOA. Y gracias a Pablo por invitarme. Siempre nos gusta participar en estos espacios para poder contar, poder informar desde lo que está pasando en nuestros pueblos, en nuestros territorios, y cómo no venir a estos espacios para aprender, también para transmitir desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, a veces desde nuestro empirismo como pueblos, lo que pasa allá. Creo que yo no voy a tener capacidad de hablar mucho, tal vez 5 o 10 minutitos, que además no quisiera cansarles. Me han pedido que hable sobre las dificultades y los retos de la lucha social, y voy a ir al grano. Nosotros estamos ya 16 años como activistas, como defensores, o como tirapiedras, como retrógrados, que nos han dicho, nos han catalogado así en los espacios. Ya 16 años, alguna experiencia debemos tener, ¿no? Algo debemos haber aprendido. Antes me acuerdo que cuando éramos parte de procesos organizativos, no se nos ocurrió que íbamos a llegar a ser activistas, y bien duro. Tal vez si en ese tiempo pensaba que esto iba a ser mi futuro, posiblemente hubiese obviado esto, porque esto nos trae una cantidad de dificultades en nuestra vida diaria, familiar, organizativa, porque a partir de eso ya no podemos, como dice, dormir en paz. Estamos, diríamos, condenados, o no sé si para bien o para mal, a terminar nuestros días defendiendo nuestros territorios, defendiendo el agua, defendiendo lo que nos alimentamos, nuestra soberanía alimentaria, nuestras semillas, hasta defendiendo nuestras cosmovisiones, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Al parecer, parecería que el pensamiento de un indígena, de un runa o un campesino es un pensamiento ya de pasado, ¿no? Que viene la modernidad con la tecnología, con el consumismo, con el sueño de las grandes ciudades, y nosotros como pueblos nos quedamos medio atrás. Y pensándolo, hemos visto que hay varias dificultades que hemos tenido que atravesar. Una de ellas ha sido el desmantelamiento de las organizaciones comunitarias, de indígenas, de campesinos, y eso surge a partir del 2000, no sé si fue bien pensado o no, cuando se crean los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados, y fundamentalmente en las comunidades, las juntas parroquiales, porque todos los dirigentes, defensores y voluntarios se enfocan a llegar a la junta parroquial para manejar un poder. Y creo que eso poco a poco fue que las organizaciones comunitarias defensoras de los derechos van quedando relegadas y solamente a confrontar. Yo creo que ese es un punto que nosotros hemos analizado, y creo que fue una ley de la maldición, porque ahora nuestros compañeros, muchos de ellos solo están pensando en ser presidentes o vocales de las juntas parroquiales, porque ellos administran fondos, tienen sus ingresos, todo eso.
Otro punto que creo que este gobierno y el anterior y pensaron muy bien es cómo hacerle al Estado un Estado criminalizador, un Estado que está respaldando todo un modelo de economía, de las empresas, de las industrias extractivas, y eso sí se construyó bien para ejercer una increíble represión a los pueblos, a los territorios, a tal punto que hay mucha gente que sufrió, sufre y murió luchando, murió sabiendo que su vida llevaba muchas dificultades por el hecho de estar alineado a una línea de pensamiento de defender un territorio. Algo que también nos creó dificultades es el discurso que nosotros teníamos o tenemos que enfrentar. Es un discurso pragmático que dice el Estado, que dicen las empresas, un discurso que ellos hablan de salir de la pobreza, de que el extractivismo es necesario por el tema de la tecnología, porque eso genera empleo, porque van a tener ustedes mejores servicios. Y realmente muchas de nuestras personas fueron pensando que eso era así, que eso es una realidad, y se construyó tan sutilmente en todos los medios de comunicación, y ahí entra el tema comunicativo, que ese fue el mejor instrumento que ha utilizado últimamente el Estado y los gobiernos para hacernos pensar que realmente el Estado es el que debe hacer todo, el que debe controlar todo, el que debe dar los servicios, el que debe hacer la justicia, el que debe dar hasta los subsidios, el que nos debe dar los bonos, las caridades. O sea, nos hicieron pensar que el Estado es todo, a tal punto que ya nuestras comunidades empezaron a decir no, que los sistemas de agua pues maneja el Estado. Ellos tienen la tecnología, tienen los recursos, y dejemos nomás. Y empezó una avalancha para arrebatar a los territorios, para que en este caso los sistemas comunitarios de agua, que son la fuente de poder de las organizaciones, vayan hacia el Estado. Y ahí también entra el tema de las escuelas, y justo en los territorios donde quieren implantar los grandes proyectos extractivistas es donde cierran escuelas y abren lo que el mismo presidente actual dice, los elefantes blancos, las escuelas del milenio. En el caso de Quimsacocha, en la Victoria de Portete cerraron 3 escuelas y quedó una sola. En el caso de Río Blanco cerraron como 2 escuelas, pero ahí no hicieron una escuela grande. Ahí les dejaron sin escuelas y el Estado dejó de atender en el tema educativo. Y ahí ¿qué pasó? Las comunidades desesperadas que no tenían escuelas, que les cerraron, buscaban alternativas, contratar profesores, y ahí entran las empresas. Ahí entran para decir, vean, nosotros les podemos apoyar, les podemos pagar un profesor, les podemos construir una aula, y ellos van ganando terreno y espacio, y felices los hermanos de Molleturo. Estoy hablando de hace algunos años. Claro, dice, aquí están, vean, las empresas mineras llegan y nos dan profesores, nos dan aulas, regalos, una cantidad de ofertas, y dicen, no, realmente la minería es algo bueno. Y claro, hace algunos años la mayoría de los hermanos de Molleturo estaban contentos y aceptaron, y quedaron unos poquitos luchando. Tuvieron que vivir la experiencia ya de la explotación, del inicio del proyecto, de la destrucción ya de la zona,
a darse cuenta que realmente habían cometido ese error de aceptar, de permitir este ingreso. Y siempre decimos que cuando la minería o estos proyectos ingresan, no sé quién dijo esto, pero creo que esta es una frase sabia, es como el gusano de la papa. Una vez que ingresa, no sale sino destruyendo. Nuestro pensamiento es igualmente. Si dejamos que la minería entre ahí en nuestros territorios, ellos salen solamente destruyendo todo. Entonces ellos reaccionaron a eso de Molleturo, y esos mismos hermanos que hoy son los pilares de la resistencia, hace meses fueron los que aplaudían, firmaban convenios con ellos. Esa experiencia del caso Molleturo nos ha servido, creo yo, para que otros territorios no tengan que vivir la experiencia, sino construir la resistencia. Y para esto un poco las dificultades. Bueno, hay muchísimas dificultades que se han tenido. Sin embargo, creo yo que hemos construido como pueblos todo un andamiaje de experiencias, de formas de sentir, ¿no? Aprendimos ahí que el tema de la vinculación del ser humano a la tierra, al agua, es algo energético, algo que nos permite día a día pensar y vivir por ello. Y creo que eso nos han enseñado no solo nuestros abuelos, sino incluso hermanos de ciudades. No vamos a decir que las ciudades no son sensibles a estas luchas. En principio sí pensábamos que era así, pero poco a poco, creo yo, ha ido creciendo esa sensibilidad de muchos activistas que a veces, sin que tengan la capacidad de los medios, han llegado a nuestros territorios. Y allí hemos recibido mucha gente, muchos hermanos, y algunos van a seguir acompañando Esperanza. Yo decía que creo que hay que replantear o construir esta nueva etapa de los procesos de resistencia. Yo creo que en el país está ya, al menos en el subconsciente o en el inconsciente de los ecuatorianos, esto de la minería, ¿será bueno, será malo? El agua es un tema vital, para unos es clave. Vamos, ¿por qué línea? El hecho de que se haya dado la consulta por un pasito. Pero cómo no quisiera avanzar en la construcción de este proceso. Ligados. Ya estamos más integrados, pero aún falta. Ya no estamos solo pueblos indígenas, creo que hay colectivos urbanos, ciudadanos, organizaciones. Y ya no solo estamos en el sur, sino estamos ligados aquí y posiblemente internacionalmente. Entonces por ahí se avisora un camino. Yo, en la parte de los retos o desafíos, quisiera contarles de lo que está pasando en nuestro caso, como FOA. Como FOA, de 16 años de lucha, de calles, de eventos, de espacios, de movilizaciones, de marchas, tenemos mucho recorrido, pero ya nos estamos como quedándonos solo los viejos, los adultos, los mayores, y parece que muchos de nuestros compañeros ya murieron. Las mujeres, pilares de la resistencia, se cansan, se agotan. Y una de nuestras compañeras decía, pero nos critican, que ustedes pasan todo el tiempo en las marchas, en las reuniones, en las asambleas, protestando, ¿y qué han ganado? Vean, nosotras, era otro grupo de mujeres, nosotros sin necesidad de lo que ustedes hacen, tenemos talleres de costura, tenemos semilleros, tenemos cuyes, tenemos plantas. Esto nos han dado. ¿Y quién les dio? Las empresas mineras. Vean, nosotros sin esto.
Y ellos se ponían a dudar, si esto es, dice, así nos dice. Y yo les decía, pero ustedes han hecho algo tan valioso y tan grande, que es conservar el agua, conservar los ríos, de que no sean destruidos. Ese es el logro más importante, porque en Quimsacocha no se ha permitido que aún haya minería. Y para eso tenemos que seguir luchando. Y decimos, y al escuchar eso, nos empezamos a replantear dentro de las organizaciones. No podemos quedarnos solo en la resistencia, sino hay que plantear acciones alternativas. Y desde ahí planteamos un eje: retomar, recuperar la producción y la agroecología como un eje para la soberanía alimentaria. Y de ahí pensamos también el tema de la comunicación, y cómo no, que nuestros hermanos dejen de seguir escuchando los medios, la publicidad del Estado, de que la minería es lo mejor, de que la minería es desarrollo, de que la minería es responsable. ¿Cómo? Construyendo nuestros propios medios. Y ahí fundamos una radio que se llama Radio Quimsacocha, y que va a ser la radio del cuidado de los páramos, y que lo estamos haciendo con ley o sin ley, como les he dicho. Y esa fue una forma linda de involucrar a los jóvenes, porque los jóvenes no querían involucrarse, decían, es cansado, es aburrido las reuniones. En las marchas acompañaban, pero siempre que haya acción, decían. No querían marchas pacíficas, que haya acción, que haya enfrentamiento con la policía. Ahora están vinculándose a la radio. Ahí Braulio nos acompaña en este desafío, y mañana vamos a poner una radio con mayor potencia, y estamos llegando a los territorios. Ya no necesitamos mucho reuniones grandes, y estamos haciendo información, comunicación por radio. Entonces, proyectos alternativos que nos han permitido. Pero yo quiero resaltar algo muy importante en los territorios. Si no hubiésemos tenido una buena defensa jurídica, legal, porque eso también es importante, la resistencia, nuestros territorios hubiéramos sucumbido. Y creo que ahí hay papel de algunos líderes, y creo que Yacu Pérez es uno de los claves en esto de construir esta nueva forma de resistencia, muy fuerte, muy afianzada, muy a nivel nacional e internacional. Y todo esto ha sido acompañado de movilización. Y ayer nomás conversábamos en Sinangoe, cuando estábamos hablando de que va a ser bien difícil que las consultas, que las sentencias de los jueces impidan que la minería siga. Porque igual, acá en el caso de Río Blanco ya hay una sentencia definitiva. Sin embargo, no quieren salir de allí, porque están respaldados por el propio Estado, por el gobierno, por el gobernador. La única forma de que realmente los territorios se hagan respetar es que las comunidades estén tremendamente organizadas, fuertemente organizadas, y su presión y su organización y todas las acciones van a permitir que estos proyectos se paralicen. Se pueden paralizar, pero pueden pasar muchos años de regresar. Y por eso es necesario construir esa organización y ese tejido social fuerte en cada pueblo, en cada comunidad. Esa es la única manera de sostener, porque una lucha con presión en las calles. Y por eso les anuncio que el día 4 de noviembre vamos a salir, esperemos, una gran marcha desde el sur a Quito para llegar en 15 días, y ahí vamos a decir, con la consigna de que Ecuador libre de minería. Parece un sueño para los ambientalistas, para los indígenas, pero creo que eso queremos contagiar a los ecuatorianos caminando desde el sur. Y hay una gran presencia de los territorios que estamos afectados por el tema de la megaminería, que no son pocos, somos muchos, y que no solo van a afectar a los
a los del campo, a los indígenas, sino también a las ciudades. Este creo que es un poco el mensaje de seguir afianzando la lucha juntos, ciudad, campo, indígenas, mestizos, blancos, afrodescendientes, montubios, y también la academia, que la academia debe vincularse, y qué lindo que hayan puesto que es formación y acción, no solo teoría, no solo palabras, sino acciones. Nosotros quisiéramos recibir muchos jóvenes pasantes en nuestras acciones. Como no quisiera que vayan allá, que vayan una semana, vayan 15 días, acompañen. Yo veo que hay muchos extranjeros que están llegando queriendo espacios para participar en todo esto, que a veces no se tiene planificación, porque los pueblos indígenas a veces del día a la mañana hacemos acciones, a veces en la noche amanecemos soñando algo, se nos ocurre algo y al siguiente día ejecutamos. A veces sí nos reunimos a planificar, pero esa planificación a veces no se hace práctica. Puede ser negativo el ser espontáneos, pero así hemos construido nuestra resistencia, y creo que debemos seguir adelante en esto. Yo sí veo que el Ecuador, yo sí veo que los pueblos cada vez están más conscientes. Yo sí veo que nos hemos dado cuenta de que el extractivismo, sobre todo en el caso, aunque acá hablaron más de petrolero, el minero es otra terrible amenaza que se nos viene, y va a ser muy duro enfrentar a eso. Pero si los ecuatorianos trabajamos más en esto, en crear el discurso, el mensaje nacional de que el Ecuador no es un país minero, no debe ser un país minero, el Ecuador debe ser un país de naturaleza, de diversidad, del agua, de la soberanía alimentaria, un país que tiene tanta riqueza, tanta cultura. Yo creo que por ahí hay que construir, y ustedes que tienen la academia, los espacios, ¿por qué no pensar en una alternativa de vida? Porque eso es lo que busca cada ciudadano, disfrutar de este país y no de un país destruido, acabado, sin fuentes de agua, sin naturaleza. Creo que ese es un sueño que hay que seguir construyendo. Bueno, con el tema planteado, si es que los asistentes desean, podemos pasar a una ronda de preguntas. No sé si alguien tendría alguna duda, alguna aclaración o alguna cosa para decir. No. Bueno, yo podría tener mi que estaba pensando desde el lugar. Fue muy interesante esto de las narrativas que planteaba Esperanza. Entonces sería interesante pensar cuáles son las narrativas que más nos convienen ahora en la lucha. Digamos que ya un poco el cuento del Estado autoritario con el imperialismo chino quizás se vaya menguando ahorita, ¿no? Estamos en un estado dialogador. Entonces, ¿cómo deberíamos de enfrentarnos desde sus ópticas, o como reflexiones que podrían abrir algún camino para eso? Así que pueden continuar eso. Y si alguien más tiene alguna duda en el camino, no tengan vergüenza en preguntar. A ver, bueno, primero, gracias a los tres por la presencia. Solamente decirles que este era un espacio como para más o menos combinar la acción con la reflexión y ir pensando pues en un momento como este qué es lo que se puede hacer desde una perspectiva ecologista, desde una perspectiva donde pues los movimientos sociales quizás están viviendo un momento de transición muy fuerte, que es complicado imaginar nuevos horizontes, ¿no? Entonces quizá la pregunta suena un poco cruda y complicada de ¿y qué hacer ante esto que estamos viendo?, ¿no? Pero bueno, pienso que era el objetivo y es el objetivo de estas cátedras que estamos planteando. No solo es algo hacia los ponentes, sino en general, ¿no? Entonces eso. mientras seguimos, que nos conversen un poco. No, yo creo que aquel compa dio algunas y los
dijo de una manera súper concreta. O sea, para nosotros ahora la dimensión del agua, vincular el tema del agua que junta todo lo que es rural con lo urbano, ir superando esa fractura que hubo y que quisieron someternos a esa fractura entre lo que está en el campo, lo que es el pueblo indígena y lo que pasa en las ciudades, esa distancia del movimiento indígena, por ejemplo, con los movimientos juveniles, eso se está rompiendo y se está rompiendo en la práctica. A mí me encantó cuando hacía esta suerte de invitación, dice el compañero, a ser pasantes en nuestras marchas. A mí me encantó, o sea, esta lógica de ser pasante, porque los estudiantes y los jóvenes siempre son pasantes y van a aprender algo. ¿Dónde puedes aprender más que en acompañar un proceso de lucha, ¿no? También me parece que, en estos escenarios que tienen que ver con la naturaleza hay mucho de nuevas narrativas. En toda la campaña esta fuerte que jalaron los Yasuníes en relación al Yasuní, fue muy interesante toda esta, digamos, todo el carácter que tuvo la naturaleza como escenario de convocatoria. Y aquí vuelvo a hacer un link con lo que empezaba diciendo, o sea, a nosotros nos convoca y nos moviliza algo en positivo, o sea, algo en sentido de futuro. Cuando ya todo está perdido, ya la invitación no es a movilizarnos, y yo creo que aún no está todo perdido. De hecho, el compa nos dice, o sea, estamos volviendo a los territorios, vamos a hacer agricultura ecológica, vamos a recuperar semillas. ¿Cómo no vincularnos a ese proceso de construcción que es algo que nos da futuro, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí esas nuevas narrativas deben colocarnos así, esas cosas que podemos hacer, esas defensas de lo que es de todos, de lo que los europeos les llaman los comunes. A mí me caen pésimos son los comunes, pero creo que grafica mucho el tema. No, grafica mucho esta idea de lo que es de todos. A mí me gusta lo que es la naturaleza porque me parece que ahí es un poco más humilde, ¿no? O sea, no es que es común, es de todo. Hay que humildemente guardarla, humildemente conservarla, y efectivamente es de todos y la compartimos con los delfines, con los pueblos indígenas, con las mujeres, con los jóvenes, con los académicos. O sea, me gusta mucho el escenario naturaleza y todo lo que implica, toda esta nueva epistemología que hay alrededor de la naturaleza. O sea, realmente me apasiona. Pero creo que la deconstrucción, la explicación, digamos, desde el punto de vista de la narrativa, lo han trabajado mucho en la idea esta de los comunes, y cómo eso puede ser escenarios articuladores de lucha. Entonces yo creo que los jóvenes la han achutado solitos. O sea, yo creo que aquí la gente de mi generación está aprendiendo a esa nueva narrativa. Para nosotros era suficiente hablar de la justicia social y de la igualdad. Hasta cuando veo que no tiene ningún asco en hablar de lo mismo, nego. Y descubro que es mucho más radical, mucho más revolucionario, si queremos usar una palabra ya tan desgastada, mucho más comprometedor hablar de otros escenarios, hablar de la naturaleza de la que somos parte, hablar de la Pachamama, hablar del agua que hablaba el compañero, hablar de ese río que quiere fluir, no sé, y también hablar de las libertades sexuales, de otros conceptos que los habíamos postergado por muchos años en el movimiento social, porque pensábamos que esto solamente era una cosa de repartición de beneficios entre ricos y pobres, y ahí definitivamente salimos perdiendo, porque en ese horizonte nos colocaban el hecho de que lo que queremos es hacernos ricos, lo que queremos es tener más recursos, lo que queremos es progresar, y a la vuelta del camino pensamos, ¿queremos eso? Digamos, yo no quiero. A mí me encantaría volver a la tierra, y me encantaría tener el tiempo de estar con el río y de volver a lo que nos invita el compa, de volver a sembrar y volver a ver que la tierra produce. Usted es el de los comunes. A ver, bueno, simplemente por aportar una cosa súper rápida. Me parece que el tema de la construcción de las narrativas no es una narrativa propia de la lucha anti-extractivista, y ahí coincido con el tema que estaba planteando Esperanza, sino que es una construcción de un modelo de sociedad. Es decir, que de alguna forma lo que se visualizan las lógicas estas extractivistas o de las grandes transnacionales o de los poderíos estos macroeconómicos, corporativistas, etc., quiero decir, es una lógica que tiene que ver con el mundo de la globalización, o acentuado por el mundo de la globalización y ese tipo de cosas. Entonces me parece que estas son lógicas como de recuperar la vida, ¿no? Recuperar la vida es recuperar un esquema de sociedad
o sea, una lógica de sociedad que te permite, digamos, espacios de ocio, compartir los espacios de una forma determinada, digamos, vivir el común. Y de alguna forma también plantear una lógica de toma de decisiones que tiene que ver con lo, digamos, con modelos más horizontales, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que la construcción de esa nueva narrativa no es una narrativa específica sobre el tema de la naturaleza. Yo ahí creo que la cosa es de más de largo. Es una lógica existencial, es decir, es un planeta, es decir, que no se sostiene, ya lo sabemos, es decir, que la huella ecológica es la que es, etcétera, tal, no sé qué, pero eso no es solamente fruto del sistema productivo, sino que es fruto de un modelo, digamos, de sociedad, es fruto de la carencia de democracia. O sea, hay que recuperar palabras de ese tipo. Quizás la palabra más revolucionaria hoy no sea ni socialismo, ni la pelea por el excedente, ni no sé qué, sino simplemente democracia. O sea, no hay democracia, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es mucho más fácil sintonizar con gente en este tipo de lógicas que plantearnos sobre, es decir, quién es el sujeto revolucionario, o sobre si el excedente debería estar en los sectores históricamente marginados, o el Estado debe repartir o no, o elementos de ese tipo que realmente me da la sensación de que la mayoría de la gente le hacen como bostezar, ¿no?